Muy bien, queremos comenzar esta sesión con la siguiente pregunta. Esta es la pregunta que quiero que mediten por unos segundos y me den su contestación. ¿Cómo ustedes describirían a una persona que está prosperando plenamente como un cristiano adulto? Repito la pregunta. ¿Cómo ustedes describirían a una persona que está prosperando plenamente como un cristiano adulto? Tomen unos segundos y luego me dicen. La semana pasada hablamos acerca de cómo tanto el matrimonio como la soltería, ambos son idea de Dios y ambos son para la gloria de Dios. Y entonces en el día de hoy vamos a estar mirando en un poco más de detalle vamos a estar mirando con un poco más de detalle la soltería específicamente y cómo es que la soltería, al igual que el matrimonio, apunta hacia Cristo, pero dice algo distintivo acerca del reino de Dios. La Escritura describe el matrimonio y la soltería con la misma palabra, las describe como don. Y si ustedes se fijan en 1 Corintios 7:7, Pablo escribe: yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Pablo era soltero. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Fíjense de que Pablo cuando se refiere a don, se está refiriendo al don de la soltería, se está refiriendo de otra manera al don del matrimonio. Y la palabra la palabra que se traduce aquí como don, que es carisma, es la misma palabra que Pablo usa para todos los demás dones espirituales. Usted tiene el don de enseñanzas, usted tiene el don de servicios, usted tiene el don de fe. Pues entonces, esos dones, ¿para qué es que existen? Los dones existen para la edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca. Y por extensión, como la iglesia es representante del reino, pues por extensión estos dones, el objetivo de los dones es para extender y para edificar el reino. Así que, no me tienen que decir, pero piensen por un momento, ¿alguna vez ustedes habían pensado en estatus civil, matrimonio, soltería como un don establecido por Dios para la gloria de Dios y para la edificación del reino? Eso es algo que quiero que lo vayan pensando, porque eso es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 7. Y entonces hay ciertos malentendidos, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de soltería y cuando hablamos acerca del matrimonio, hay ciertos malentendidos. Entonces, pues, una de las cosas que tenemos que desaprender, si esa palabra existe, es estas ideas que tenemos a veces sobre la soltería y el matrimonio. Y aquí vemos algunos de estos, ¿verdad?, malentendidos comunes. La vemos que muchos piensan que la soltería es la antesala del matrimonio. Estás soltero hasta el día, ¿verdad? Oh, happy day, en donde te casaste, ¿verdad? O sea, de que la soltería es una antesala del matrimonio. De alguna manera, y no lo decía en voz alta, o sea, que cuando ven estos malentendidos, yo no estoy necesariamente diciendo que lo estamos diciendo, pero que las personas solteras están media incompletas o inmaduras, ¿verdad? Y antes de que ustedes piensan, jamás yo pensaría eso, ¿verdad? Pues yo les digo de nuevo, experimento mental, no tienen que contestarlo. ¿Ustedes prefieren tener un pastor casado o un pastor soltero? Y la respuesta a esa pregunta en su mente, ¿verdad?, va a hablar un poco acerca de esto. La vida soltera, el otro malentendido, solo tiene valor práctico, no teológico. En otras palabras, el cristiano soltero sirve para muchas cosas en la iglesia. Y en la medida en que pues son buenos, tienen manos, pies y son inteligentes, pues entonces son valiosos.
pero no tiene realmente standing teológico. Y otro malentendido es que Pablo meramente tolera la soltería, pero que el matrimonio realmente es el verdadero objetivo. Pero la visión de la Escritura es completamente diferente. Y ustedes las ven ahí. La soltería es un llamado distintivo y un don de Dios, lo acabamos de ver. Así es como Pablo lo describe. Todo creyente, si usted es creyente, casado, soltero, viudo, si usted es un creyente en Cristo, usted está completo. Eso es lo que la Escritura enseña. La soltería, como María empezó a intimar, ¿verdad? La soltería proclama ciertas verdades acerca del Evangelio que la iglesia necesita ver y que a veces no las vemos. Y Pablo honra igualmente a ambos, tanto a la soltería como el matrimonio, como dones de Dios. De hecho, sería un poco extraño si Pablo dijera, es preferible el matrimonio sobre la soltería, cuando le acaba de decir que él quisiera que todos los hombres fueran como él, que eran solteros. Y aparte de Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es el soltero más famoso en todo el cristianismo? Jesús. Yes. O sea que nos ponemos en una posición difícil si tratamos de elevar el matrimonio sobre la soltería como un estatus preferencial y decir, ¿verdad, Jesús? ¿Verdad? Awkward. Así que vemos de que tenemos que empezar a pensar, ¿verdad?, en la soltería en términos bíblicos también. Así que cuando Pablo dice que la soltería es un don para la iglesia, la pregunta que debe surgir es de qué maneras, ¿verdad? De qué maneras la soltería es un don para la iglesia. Y Pablo nos da la respuesta aquí también en 1 Corintios 7, pero en los versículos 32 al 34. El soltero, dice Pablo, se preocupa por las cosas del Señor. No estoy leyendo los dos versículos completos, solamente la primera parte de cada uno. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. La mujer que no está casada y la doncella, en la Reina Valera dice la virgen, se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Así que una de las maneras en las que la soltería es un don para la iglesia es práctica. El soltero o la soltera puede centrar su enfoque exclusivamente en las cosas del Señor. Es fácil ver cómo esto ha sido de gran edificación para la iglesia. Y la mayoría de la gente en la iglesia, la mayoría de las iglesias reconocen este beneficio. Tener cristianos solteros, la iglesia lo ha reconocido como un bien, porque pueden enfocarse más directamente en las cosas del Señor. De hecho, algunas iglesias reconocen este bien tanto que yo he escuchado cristianos, de hecho, yo he escuchado recientemente cristianos solteros decirme, yo siento que la iglesia nos ve a nosotros, los cristianos solteros, como una fuente de mano de obra gratuita. O sea, que eso es para lo único que somos buenos. Y eso es una tragedia. Yo creo que cuando yo lo escuché, yo decía, ciertamente una tragedia. Pero esa es la manera en que a veces sin darnos cuenta, ¿verdad?, miramos a los solteros. Ellos tienen tiempo, ¿verdad? Y dicho sea de paso, esto no es solamente en la iglesia, ¿verdad? Esto es un asunto cultural. Cualquiera de ustedes que haya trabajado, digamos, en una oficina o algo así, y entonces hay que trabajar durante el fin de semana, los casados en la oficina dicen, que lo haga fulano de tal, porque, ¿verdad?, yo estoy casado, tengo cosas que hacer con mis hijos, tengo que ir a actividades de deportes, tengo esto y aquello, pero fulano no tiene nada que hacer, ella lo único que va a hacer es ver Netflix durante el fin de semana. O sea, de que esto ocurre, este es un fenómeno cultural, no es solamente un asunto de la iglesia. Así que ciertamente
el ser cristiano soltero tiene beneficios prácticos para la edificación de la iglesia, de eso no hay duda. Sin embargo, esta cualidad práctica no es la única razón por la cual Pablo valora la soltería. Vemos en el versículo 31 que Pablo fundamenta el valor de la soltería en el hecho de que este mundo en su forma presente está pasando. O sea, de que cuando ustedes miran el versículo 31, antes de él empezar a hablar acerca de que el soltero se preocupa por las cosas del Señor, en el versículo anterior, en el 31, él dice que las cosas de este mundo están pasando. Las cosas de este mundo están pasando. En otras palabras, Pablo está analizando las relaciones de este tiempo a la luz de la era próxima, de la era venidera. Él está diciendo de que debido a que este mundo está pasando, debido a que la próxima era viene, entonces empieza a hablar acerca de los solteros. Esto se conoce como razonamiento escatológico. Yo sé que ustedes vieron en sus hojas de que tiene fundamento escatológico, razonamiento escatológico. Yo reconozco, esa es una palabra de $5, pero es una palabra importante. Es una palabra importante porque escatología tiene que ver con las cosas no de esta era, sino de la era por venir. Y entonces cuando nosotros empezamos a analizar nuestra situación en este tiempo a la luz del tiempo venidero, y ustedes lo hacen todo el tiempo, nosotros sufrimos penuria aquí pensando, pero en la próxima era va a ser mejor. Nosotros tomamos decisiones en esta era basado en la era venidera. Cuando usted hace eso, usted está pensando escatológicamente, aunque no supiera la palabra. Y esto es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo fundamenta la enseñanza sobre la soltería en lo que Jesús enseñó acerca de las relaciones en la era venidera. ¿Y qué es lo que Jesús enseñó con relación a las relaciones en la era venidera? Bueno, Jesús, contestando a la pregunta de los saduceos sobre el matrimonio en la resurrección, no voy a entrar en la historia, estoy asumiendo que ustedes saben cuál es esta historia, cuál es esta controversia que Jesús tiene con los saduceos, en donde los saduceos le presentan una situación a Jesús y le dice, ¿y en la era venidera cómo funciona esto? Y entonces Jesús responde de que los hijos de este siglo, estoy en Lucas 20, del 34 al 36, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Hay mucho que está incluido en esta descripción de cómo va a ser la era venidera. Pero para nuestros propósitos, el punto clave es que en la próxima era no va a haber relación matrimonial. Y si no va a haber relación matrimonial en la era venidera, ¿qué significa eso? Que todos y cada uno de nosotros vamos a hacer ¿qué? ¿Ah? Vamos a ser solteros. O como mínimo ex casados, ¿verdad? No va a existir eso. Así que yo estoy casado con Beverly ahora y yo les testifico que ha sido, ¿verdad?, una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida, ¿verdad? Si yo tuviese que escoger entre ser soltero y estar casado con ella, pues eso no es ni siquiera competencia. Pero, no estoy tratando de ser romántico, estoy objetivamente hablando. Pero, si ambos somos dignos de llegar a la próxima era, ¿verdad? Beverly me va a pasar por un lado y decir, ¿quién es este? No es mentira.
No es que no me vaya a conocer o que vaya a decir, ay, qué bueno, tanto que lo soporté allá y ahora vacaciones. Pero la relación va a ser diferente. Y uno no se imagina cómo va a ser esa relación, pero siendo que es la gloria, va a ser mejor. ¿Ustedes entienden lo que Jesús está insinuando aquí? De que la relación de soltería en gloria Qué bueno. le gana A la de aquí. a la relación matrimonial en esta era. Eso es lo que Jesús está diciendo, por lo menos lo está insinuando fuertemente. Lo cual significa, para volver a citar el título del libro de Piper en inglés, es a momentary marriage. Es un matrimonio momentáneo. El matrimonio es una relación de esta era, no de la próxima. Y fíjense de que, siendo eso cierto, la soltería ahora cobra un significado teológico extraordinario. La semana pasada hablamos mucho acerca de el significado teológico del matrimonio como una metáfora de la relación de Cristo en la iglesia. Esto está diciendo algo teológicamente profundo también, pero diferente. Lo que está diciendo es que hay ciertas realidades del reino que solamente solteros, cristianos, fieles pueden testificar con sus vidas. Yo no puedo testificar estas realidades tan bien como un hermano o una hermana soltera o soltero. ¿Cuáles son esas tres realidades? Pues las tienen ahí en sus hojas. Y le voy a pedir a alguien si me las pudiera leer. ¿Cuál es la primera? Estos son tres realidades del reino que los cristianos solteros testifican con sus vidas. ¿Cuál es la número uno? Si alguien me lo puede leer y me lo lee alto porque quiero capturarlo en la grabación. La prioridad de la iglesia, no la familia biológica, es la comunidad primaria y eterna del cristiano. El matrimonio y la familia son buenos y hermosos, pero son temporales. La iglesia perdura para siempre. Los creyentes solteros encarnan esta verdad concretamente. Muestran a la congregación que pertenecer al pueblo de Dios es familia suficiente. Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Okay. ¿Cuál es la segunda realidad que la soltería testifica? La realidad de la resurrección. Renunciar al matrimonio por Cristo es un acto público de esperanza, una apuesta por el futuro que Dios ha prometido. Si no hay resurrección, el matrimonio sería la inversión más sabia que ofrece esta vida. Pero porque la resurrección es real, la vida soltera se convierte en una proclamación vívida. Creo que las promesas de Dios son mejores que cualquier cosa que pudiera asegurar por mí mismo. Isaías 56:5. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré el nombre eterno que nunca será borrado. Muy bien. ¿Y la número 3? La suficiencia de Dios. El matrimonio y la familia pueden proporcionar seguridad, pertenencia y compañía. Estos bienes genuinos y preciosos. Pero el cristiano soltero que encomienda todo eso a Dios está haciendo una declaración visible y costosa. Dios es suficiente. Como Abraham poniendo a Isaac en el altar. Colocar los bienes humanos más profundos en las manos de Dios y confían en su promesa. Juan 1:12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir,
a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Así que estos son tres cosas que cristianos solteros fieles testifican que es diferente, pero no menos importante que lo que el matrimonio testifica acerca del Evangelio. El matrimonio testifica acerca de la unión de Cristo y su pueblo, pero aquí la soltería testifica acerca de estas cosas, la prioridad de la iglesia. La iglesia es para siempre. Y si la iglesia es para siempre, la iglesia es la verdadera familia. Tenemos al Padre, tenemos a Jesús como nuestro hermano, ¿verdad? Por medio de lo que Jesús hizo, todos nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y ahora se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esa familia es eterna. Así que la familia primaria es la iglesia. Ahora, esto no está diciendo que la familia terrenal no es importante, de la misma manera que no podemos decir que el matrimonio, porque es momentáneo, no es importante. Es importante, pero es temporero, porque refleja una realidad en la próxima era que es lo sólido, es lo sustancial. La vida de Lottie Moon, escogí a Lottie Moon porque ella es conocida entre nosotros los bautistas, presenta estas tres características. Claro, Lottie Moon no estaba diciendo yo voy a vivir mi vida por 40 años como misionera en China solamente para probar este punto teológico. Ella vivió su vida y en el proceso de vivir su vida reflejó estas realidades. Lottie tuvo la oportunidad de poderse casar y tuvo una relación seria con este profesor de seminario que se llama C.H. Toy, se llamaba. Y inicialmente ella rechazó la propuesta de matrimonio porque quería ir a hacer trabajo misionero y fue a hacer trabajo misionero. Mientras estaba como misionera en la China, se mantuvo en contacto con Toy por correspondencia. Luego, cuando ella estaba pensando que ya iba a regresar del campo misionero, entonces empezó a considerar la posibilidad de casarse con Toy, pero ya para ese entonces se enteró de que Toy había empezado a desviarse de la ortodoxia cristiana, incluyendo, y se fue tan lejos como negar la divinidad de Cristo, así que ahora era un hereje. Y entonces, pues Lottie dijo no. ¿Verdad? Y entonces ustedes ven aquí en las notas que como respuesta a esa situación, ella explicó más tarde que Dios tenía el primer derecho sobre mi vida. Y dado que los dos confligían, su devoción a Dios y lo que casarse con un hereje implicaría, no podía haber duda sobre el resultado. Que ella se queda como misionera y muere en la China como misionera. Así que vamos a separarnos en grupos. Quiero que se lleven estas ideas que acabamos de escuchar, acabamos de considerar. Quiero que se las lleven en grupos de nuevo. Júntense en grupos de 3 o 4. Traten de no juntarse con la gente que están al lado suyo. Pero reúnanse en grupos de 3 o 4 y vamos a darles como unos 10 minutos para la discusión original. En sus hojas, donde dice actividades, grupos pequeños, hay 4 preguntas. Escojan 1, 2 de esas 4 preguntas. Y una vez que lo discutan, pues entonces regresamos para que puedan compartir lo que discutieron en sus grupos.